Mi nombre es Jun Rubino y soy un laico de la Iglesia Adventista. Como adventista del séptimo día estoy muy interesado en el cumplimiento de las profecías en estos últimos días. Especialmente estoy consciente del lugar que ocupa el catolicismo romano en los eventos de cierre. Bueno, estaba en un ministerio callejero en Berkeley hace 10 años. Conocí a un sacerdote jesuita católico romano de la Universidad de San Francisco. Le pregunté en una de nuestras conversaciones, ¿has leído La Gran Controversia? Y él me explicó que el gran conflicto tiene mucho de verdad. De hecho, me dijo que la Iglesia Católica Romana gobernará el mundo nuevamente. Por un tiempo estaba en un estado de shock. ¿Sabes? Resultó que aunque éramos adventistas del séptimo día, muchas veces no vemos en realidad las mismas cosas que supuestamente creímos. Me golpeó muy fuerte y comencé hace 10 años a coleccionar libros sobre el catolicismo romano y la política mundial para ver todos estos eventos tomar lugar en aire libre. Pero ¿sabes qué? Descubrí que ese no es lo que nos dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 3 dice esto: así que me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. Bueno, una bestia de color escarlata son todos los poderes políticos que se unirán para destruir los mandamientos de Dios. La mujer montada en la bestia es el catolicismo romano y el cristianismo fundamental. Juan describe estas cosas como si tuvieran lugar en el desierto. Ahora en lectura, leyendo Apocalipsis capítulo 12, sabemos que cuando la iglesia primitiva huyó a la persecución, se fue al desierto. Y en Gran Controversia, página 55, Elena White nos dice que el desierto es un símbolo que representa oscuridad y reclusión. Esto significa que al final de los tiempos, el catolicismo romano está obrando en secreto con los gobernantes de este mundo, en un esfuerzo para controlar el mundo, para apoderarse de él, y creo que el momento está justo sobre nosotros. Sabes, yo planeo armar una película documental llamada Las dimensiones que faltan en los asuntos mundiales, y para esa película he reunido entrevistas con personas que habían tenido experiencias personales con infiltración de jesuitas o sacerdotes católicos. O en un caso, una entrevista con un ex jesuita sacerdote de nombre Alberto Rivera y otro agente secreto del gobierno federal que trabaja para el Pentágono durante la Segunda Guerra Mundial, y su esposa era la jefe del Pentágono. Todos los fondos que iban a Europa para las tropas pasaban primero por el Vaticano. Este hombre había tenido relaciones de trabajo personales con sacerdotes católicos romanos, y escúchenlo, él sabe de lo que está hablando. Tuve que detener mis planes para hacer este documental y simplemente presentar estas cosas ante ustedes. En este momento los sacerdotes jesuitas han infiltrado cada institución y ahora están listos para una adquisición. Quiero que presenten mucha atención a esta primera persona que vamos a entrevistar. Es un ex sacerdote jesuita y le cuenta sobre la infiltración de los jesuitas, especialmente el trabajo en demonio, que es la infiltración de iglesias e instituciones religiosas, así que como el gobierno cubrí una gran cantidad de instituciones, y el propósito de la infiltración el propósito es que el sistema católico romano tiene todo el tiempo como su propio propósito es infiltrarse para penetrar en todas las áreas de la vida donde el católico romano puede tener control en el acceso para el gobierno de guerra, el gobierno del mundo venidero, lo que significa está en preparación para ese gobierno mundial. La solución de la
Católica Romana, especialmente desde el establecimiento del distrito orden del 1541 a todos estos 500 años que han estado preparándose en la infiltración y penetración de todos los niveles de la sociedad para apoderarse del mundo, políticamente y religiosamente. Hay dos doctrinas que encuentran muy bien, que definen muy bien estos peligros de la institución católica romana. Dos doctrinas definen esto muy bien. Una se llama la doctrina de la sucesión apostólica y que se trata con el papado, y el otro es la doctrina del poder temporal y que esa trata del gobierno mundial. Por supuesto, ambos, porque se puede ver que incluso la preparación y su propio cargo individual, al caso, se puede ver incluso con el Papa y su propio cargo individual cumple con esos requisitos. No solo es la cabeza, de su iglesia, como se llama a sí mismo, permítanme, hermanos, para llamar el segundo, el Papa actual, dice que es el pastor de su iglesia. No solo es eso, sino que es la cabeza de su estado, de su país. Pero eso quiere decir que es la cabeza de un estado político. Ambas combinaciones están, una de sus, y son importantes. Y proféticamente hablando, eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. El poder político siempre va de la mano con el poder religioso. Estuve en Chicago hace años y me vieron como una orden de policía que vendría a los anillos de la Biblia en un círculo, y llegamos a una gran mansión a la que la gente llegaba en esa área y los autos a su alrededor y así sucesivamente, pero subir por la puerta y estaba bastante seguro de que este tipo era católico, así que le di el escrutinio de la cavidad y él me invitó hacia adentro y a los hombres, y luego tan pronto como entré, giró la llave y la puerta, dije, espérate un minuto, ¿por qué estoy aquí? Entró otra puerta que daba a un gran salón gigantesco y a un gran comedor gigantesco con puertas dobles, y en el medio de todos sentados alrededor, todo el negocio era PH de algo de Europa. Todos los grandes de América estaban planeando un congreso eucarístico en Chicago como en la década de 1920, y cuando comenzaron a hablar conmigo trataron de que fuera uno de ellos y me ofrecieron todo tipo de oportunidades concebibles que tú puedas pensar. Me ofrecieron todo lo concebible, me ofrecieron todo, dinero, becas y todo el trabajo, y totalmente la ventaja de ser católico y lo que planeaban hacer en el Estados Unidos y con Estados Unidos. Dijeron que vamos a tomar el control de Estados Unidos y ahí ya tenemos una solución, así que sepa cómo en el mundo puedes escapar, estar bajo nuestra autoridad, y donde estaremos en la jurisdicción y tomaremos el control. Dije, bien, vas a tomar el control del sur. Es predominantemente protestante. Dice que vamos a ceder el sur con familias católicas, y luego cuando se casen entre los protestantes, sus hijos se quedarán como católicos, y cuando menos esperas, en cuarto, y luego tendremos un tercio, luego tendremos más de la mitad, y cuando tengamos más de la mitad tendremos Estados Unidos. Esa es una forma de hacerlo, pero dice que se conocían otras formas de procesar alimentos
a partir de todo esto, y las personas en causas que sabían esto, dijo que sí, sabían lo que planeamos hacer, se derramarían sangre en 24 horas, muchas, y en lo mucho en 48. Si ellos planearan lo que nosotros planearíamos hacer, derramarían sangre en menos de 24 horas. Estamos preparados para tomar el control. En caso de que eso suceda, diga que sí. Tenemos nuestros ejércitos permanentes, tenemos todo preparado con municiones de armas, todo funciona. Y dijo, podemos tomar el control, y que también, y de una vez que se pudieron ir a nosotros y estar en el budismo y entrar en el lado derecho de la cerca, dije, escuchen, no hay nada que puedes haciendo para convertirme en católico. No, les dije, no pueden hacer nada para que yo me haga católico. Yo conozco mi corazón y va a la eternidad, y estoy escribiendo, y sé que tus caballos y tus entidades no son positivas cuando estaré disfrutando del abogado y pasando un buen rato para siempre, y me aseguraré de estar en el lado correcto de la cerca y sé en qué lado está ahora. Y dije, de una vez abre las puertas y déjame salir, porque yo sé que otras personas saben que estoy aquí y que la investigación se hizo si no me deja salir. Uno de los tipos grandes con un sombrero cardenal de cama se levanta y me dice, señor, dije, te dejaremos salir, pero queremos que sepas una cosa, que todos nacidos en los Estados Unidos de América son católicos, están en una tarjeta, y que se ponen en una tarjeta blanca para empezar, y los mantenemos en una tarjeta blanca hasta que sentimos que tenemos que vigilarlos. Después de eso ponemos en una tarjeta azul, y después de que estás en una tarjeta azul por un rato, si sentimos que solo asumimos que no debes de existir, te ponemos en una tarjeta roja. Así es que a partir de ahora estarás en una tarjeta roja mientras tú vivas. Y sé que saben dónde vivo y me siguen a lo largo de la vida. Todavía lo están haciendo. Y todo lo que podría contarles es una gran cantidad de historias, pero esa es una sola. Sí, fue en 1967 cuando un amigo mío vino a mí muy emocionado y me dijo que estaba haciendo un trabajo de colportaje en Indiana, y mientras tocaba diferentes puertas para poder entrar, fue invitado a una casa muy rápidamente y se preguntó cómo es que no tenía que usar sus abridores de puertas. Cuando entró, el tipo que lo había invitado a su casa dijo, yo sé quiénes son ustedes personas. Y dijo, bueno, ¿qué intentas decir? ¿A qué te refieres? Y dice, bueno, déjame mostrarte algo aquí. Y se movió a un lado una alfombra de su piso ahí, y debajo de esa alfombra había una puerta. Levantó la puerta y ahí estaban escaleras que iban a un sótano, y me dijo, me gustaría mostrarte algo. Así que bajamos al sótano, y este individuo en cuya casa estaba le mostró muchos archivos. Y mientras miraba estos archivos, se preguntó, ¿qué significa? Dice, bien, sabemos quién es usted. Me gustaría preguntar si tienes una pregunta. Dime un nombre de alguien que pertenece a tu iglesia. Y él dijo, ok, muy bien. Y le dio el nombre de sus novias. Y este hombre fue a un archivo
escogió ese nombre y dijo, esta persona fue bautizada en tal y tal fecha, un miembro de tal y tal iglesia, etcétera. Y mis amigos dijeron que sus ojos se agrandaron mucho y dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que tú tienes esta información aquí? Este tipo dijo, bueno, yo pertenezco a la Iglesia Católica, yo pertenezco a una orden especial y los tenemos a todos ustedes en archivos en diferentes partes del país. Este es el archivo que tenemos de sus miembros de su iglesia. Aquí sabemos quiénes son y tenemos registros más completos sobre ustedes, de lo que son, de lo que creo que ustedes mismos tienen de sí mismos. Solo te quería que vieras eso para que supieras que sabemos quién eres. Bueno, mi amigo se fue de esa casa y no vendió ningún libro, pero creo que se convirtió en una persona de pensamiento más serio después de eso, porque siempre pude abrirme a cualquier, no me importaba cualquier cosa, incluso un amigo, mucho menos tu esposo. Y él fue así todo este tiempo. Estuve casado con él. Muy evasivo, se fue por mucho tiempo, largos periodos, sí se fue por 3 en 4 meses, a veces del año, a veces menos cantidad de tiempo, pero siempre no menos de 6 semanas a la vez. Y actuaba tan amargado cuando se iba que me enfadaba tanto que me decía, ¿por qué no te dejas? ¿Por qué no te vas, Joel? Y se iba bien triste y se iba. Y más tarde, y realmente él tenía la intención de que fuera así. Era cierto, sí. ¿Mostró remordimiento? No realmente. No, era como si fuera su línea de trabajo. Vivían al otro lado de la calle y conocían a mi esposo y nos conocían hace años, y así que cuando Joe y yo nos casamos y él intentaba comunicarse con ellos, pero no sé si les estaba revelando algo a ellos que no me estaba diciendo a mí, pero estas personas me dijeron que eran los primeros en decirme que Joe de hecho era un sacerdote. Muchos de mis amigos cuestionaron a Joe en sus propias mentes, no en su cara, pero pensaron que era una persona muy extraña. Pensaron que era extraña que tuviera tantas ausencias de nuestro matrimonio. Pero por supuesto que lo hice todo una culpa por no haberme dado cuenta de que él me estaba irritando al punto de despedirlo en estos tiempos cuando era necesario. De hecho, que estaba fuera porque su iglesia seguro que tenía el llamado que tenía que atender o el trabajo que tenía que hacer para su iglesia. ¿En qué momento estaba seguro de que te casarías con alguien muy alto en la Iglesia Católica Romana? Cuando finalmente me convenció de que sería prudente que nos casáramos en su iglesia. Y yo había pertenecido a la iglesia adventista del séptimo día. O supongo que no realmente estabas yo bautizada en la iglesia adventista del séptimo día, pero sentí que probablemente sería inteligente casarme con él en la iglesia católica. Así que seguí adelante y luego fuimos a ver un sacerdote en Reno y nos fuimos para hablar de casarnos, y teníamos que ir a otra oficina, otro grupo de oficinas, y ver a un cardenal. Así que cuando fuimos a hablar de nuestro matrimonio con el cardenal, yo estaba más bien hablando, humillando
al cardenal y sentí que esto era algo inusual, porque me di cuenta es de que el conocimiento común que la gente no le hablan con desprecio a un cardenal si eran católicos, y pensé que era un poco extraño, y el cardenal se llevó a Joe. Los dos se alejaron supuestamente afuera del alcance de mi audiencia para que yo no los pudiera escuchar, y fue entonces cuando me di cuenta de que Hecho era un sacerdote católico y me había dicho que iba a hacerlo, que quería excomunicarse él mismo. Y pensé que esto es extraño para los hombres que se dedican a la iglesia. Una vez que se excomunican, y luego cuando escuché la discusión del sacerdocio, vomité los papeles y dije, ya estuvo, hasta aquí, voy a dejar esto, no me voy a casar. Cuando escuchaste, ¿qué discusión? ¿De qué sacerdote? Bueno, escuché detalles sobre su posición y disposición, y en esa posición eran muy escasos, pero sabía que esta vez estaban hablando su sacerdocio. ¿Cuánto tiempo estabas realmente casado con él ya cuando llegó este tiempo? Más o menos cuánto. 6 años. Tiré los papeles. Lo que tengo aquí recogí. Noté que recogí mis papeles de divorcio. Pero no sé qué ha pasado con esos. Pero sí viste los papeles, el certificado de matrimonio que tengo. Y no sé qué pasó con los otros papeles. Pregunta, ¿te llevaste alguna foto de Joe? Bueno, se hicieron muchas fotos. Sí, hicimos muchas. ¿Y luego qué pasó con ellas? Se tomaron, no sé dónde fueron, pero no tengo ninguna foto de él ahora. ¿Él los tomó? No creo que las llevó, pero quién sabe. Pero no tienen ninguna foto de Joe ahora. No tengo ninguna. Mencionaste que alguien se había metido a robar a tu casa y las robó. Sí, que unas cosas se llevaron. Sí, ¿quién quería fotos? Debe haber algo más empacado en su caja. Estoy seguro de que había. O, ¿quién sabe? Es una locura. Faltaban bastantes cosas. Incluso fotos personales de mis hijos, mis nietos. Cuéntanos un poco de Hitler. ¿Qué dijo de Hitler? Dijo que Hitler era uno de nuestras muy buenas personas. Hitler y Mussolini dijo, sabes que eran buenos católicos. También dijo que la mafia. Dijo que tenían muy buenas personas en la iglesia. Cuando le mostré el libro que había escrito por Samuel Bakioki, dijo que es uno de nuestros hombres. Así que dijo que notara dónde se publicó, y se dirigió de inmediato al área al frente del libro donde dice que se publicó en Roma, y él me señaló eso cuidadosamente. Me estás diciendo que en el mismo tono de voz, en el mismo soplo, en la misma oración que mencionó a Hitler, Mussolini, que también mencionó a Samuel Bakioki. Ese Samuel Bakioki, hermanos míos, voy a hacer una entrevista separada de ese Samuel Bakioki, que era un pastor adventista que escribió el libro del sábado al domingo. Hermanos, hemos estado suplantados, infiltrados por los jesuitas. De aquí va a seguir una serie larga, hermanos, de puras documentaciones de cómo hemos sido infiltrados. Abran los ojos, alerta, adventistas. Vamos a estar hablando de ese Samuel Bakioki.
No estoy seguro de que, realmente no estoy segura de que, no sé si fue al mismo tiempo. ¿Cómo te sentiste cuando él dijo eso? De que el pastor adventista era también un sacerdote católico. ¿Pensaste que estaba bromeando? Sí, pensé que estaba bromeando muchas veces y le preguntaba sobre eso y realmente no estaba bromeando en absoluto, pero tenías la sensación de que él era una persona muy sobria y era difícil saber cuándo estaba bromeando, cuál era raro, era muy serio, tenía una misión seria dentro de la que él llevaba a cabo. Me crié en Pasadena, en el sur de California, que es solo unas pocas millas de Glendale, en la zona rural de Vance. Solo solía hablar los sábados por la tarde en sus discusiones sobre la Iglesia Católica con el número 666 y cómo el paganismo había trabajado en la Iglesia. Fue muy interesante, incluso he usado algunas de las cosas que ha dicho hasta ahora, pero tenía estas hojas de mimeografía que solía pasar, tenía las imágenes que había copiado de sus diversas publicaciones. Sé que estudió mucho cuando regresó al seminario, que estaba estudiando sobre la conexión entre el 666 y la Iglesia Romana. Y cuando fue al seminario, algunas de las personas ahí dijeron, bueno, ahora creemos que sabemos que hay un jesuita en el personal aquí y creemos saber quién es. Merrill no había estado ahí mucho tiempo, creo que sabía quién era. Bueno, continuó su estudio y tenía imágenes de los libros que la iglesia imprimió en Roma por parte de la iglesia. Y esto es lo que había en las hojas de mimeografía. Esas mismas hojas son las que él solía repartir. Pero en el apogeo de su estudio tomó algunas de estas materias increíbles que tenía y se lo llevó a uno de los libros ahí en Washington y le mostró lo que tenían. Este hombre, sin siquiera mirar el papel que Murrell tenía, dicho, hermano Vance, este estudio no es para ti. Dijo, mira lo que tengo. Todo está aquí, es prueba. Aquí están las fotos, aquí están las pruebas, no hay duda. Dijo, hermano Vance, ese material y ese tema no es para ti. Bueno, estaba bastante desanimado. Fue a su profesor principal, que era un profesor en historia, y le mostró lo que tenía. Este profesor dijo, queremos que escribas tu trabajo final sobre eso. Bueno, dijo, lo siento, pero ya hablé con este líder y me dio su nombre y dice que no debo estudiar esto más, así que no me atrevo a escribir un trabajo final sobre eso. Bueno, pasó el tiempo y algunos de sus amigos dijeron que si no cambiaron su tema, nunca se graduaría. De hecho, un profesor importante dijo eso. Así que cambió su tema a algo intrascendente. Finalmente, llegó el momento de la graduación de Merrill del seminario y sucedió que este líder había sido llamado a Europa durante un año y fue durante ese año que Merrill se graduó, por lo que tenía sus papeles. Después de esto, este líder murió. Y un amigo muy cercano de este líder estaba hablando con Merrill un día y le dijo, yo sé positivamente que ese líder, que ese hombre era un jesuita, porque era un amigo muy cercano de él, y sé esto positivamente. Merrill ciertamente era un buen estudiante. Lo recuerdo cuando lo escuché una cinta de él recientemente, reconocí su voz. Fue muy emocionante escuchar su voz de nuevo. Disfruté el mensaje que él me dio. Era un buen estudiante, de un buen hombre, un verdadero erudito.
Jesuit infiltration el tema de la infiltración jesuita into Protestant churches, a las iglesias protestantes, whenever that subject was cada vez que se menciona ese tema, it's often ignored, se suaviza, se ignoraba, dismissed, se descartaba or o simplemente se dejaba aside. de lado. For some reason, Por alguna razón no les gusta pensar en este hecho. the story I'm about Pero to la tell historia que voy a contarles ocurrió in 1930 en 1939 at a Seventh-day en una institución adventista del séptimo día, institution, Washington Missionary College, Universidad Misionera de Washington, located in Tacoma, ubicada Maryland. en Tacoma Park, Maryland. This was told to me, Esto me lo dijo el Dr. B.G. Wilkinson, who was president quien fue presidente de la universidad de 1935 al 45. Now, Dr. Ahora, Dr. Wilkinson me dijo he uncovered que descubrió una infiltración de jesuitas en ese momento, en 1939. and this is how it Y así fue como sucedió, there had been a new Bible que había un nuevo instructor de la Biblia contratado hired by the board. por la Junta. This man Y este hombre had been teaching había estado enseñando the undergraduate Biblia a los estudiantes theological de teología, for about 5 months. más o menos aproximadamente 5 meses. Now, Dr. Wilkinson siempre había alentado una política de puertas abiertas y alentó a la students. y invitó a la confidencia de sus estudiantes, especialmente de sus estudiantes teológicos. Now, some of these young men Ahora algunos de estos jóvenes vinieron a él después de un periodo de 4 o 5 meses and they said, y dijeron, Dr. Wilkinson, you teach Bible tú enseñas Biblia de manera diferente a como lo hace este nuevo instructor de la Biblia. things about him Hay algunas cosas he brings up que nosotros no entendemos. Él plantea dudas doubts in the classroom, en el salón, doubts about our dudas theology. sobre nuestra posición teológica, sobre nuestras doctrinas. These doubts are then Estas dudas they're left, no se resuelven, luego se quedan como colgando en el aire. and they got other questions. Y tienen otras preguntas que Dr. Wilkinson el doctor Wilkinson no podía responder. It aroused Dr. Wilkinson's suspicion Despertó la sospecha de doctor Wilkinson about this man. sobre este hombre. Now, Ahora, the teachers had los maestros tenían Old Columbia, en el viejo Colombia, hall, el salón, little pigeonhole pequeños casilleros donde sus ranuras de correo, ya sabes que solían poner su correo little pigeonhole. en estos pequeños casilleros y la facultad vendría y recogería sus cartas. This one day, Este día, Wilkinson vio being placed by the mailman, que el cartero colocaba un sobre en la ranura de correo para este maestro de la Biblia. and the letter Y la carta era una carta rectangular bastante larga de aspecto oficial. Después de que el cartero dejó, stepped over Dr. Wilkinson se acercó the box, a la caja drew the letter out, y sacó la carta. and he looked at it, Y la miró y la dirección del reminente era una dirección code address. de el Papa de Roma. Now, Wilkinson knew that that was a Jesuit college. Ahora, Wilkinson sabía que esa era una universidad jesuita. Wasn't located too far from. No estaba muy lejos de la Universidad Misionera de Washington. He took the letter, Tomó la carta and steamed it open. y la abrió a vapor. This was an Por illegal supuesto, esto era ilegal. Pero sabes que cuando estás tratando con una clase como esa, act. They committed many illegal cometieron muchos actos ilegales en su tiempo. El asesinato de príncipes, illegal acts. actos ilegales. And you know, the Jesuit motto is Y sabes que el lema del jesuita es el fin justifica los medios. Wilkinson thought, I'm going to steam this letter open. Entonces que Wilkinson abrió esta carta a vapor. And if it's an innocent thing, Y si es algo inocente, I'll just close it. la cerrará de nuevo y no digas nada. Steam it open and inside Ábrela con vapor y dentro encontró órdenes from this young de man's este joven, telling de su him superior, diciéndole
al joven, outlining to him what desglosándole, esbozándole was to lo que debería predicar o enseñar his Bible en su class clase for bíblica the next several months. durante los próximos meses. Dr. Wilkinson Dr. Wilkinson reinserted the letter, insertó la carta, gummed the flap back on, la selló de nuevo, called the young teacher, llamó al joven maestro, said, "This dijo young man," a este joven, put it on his desk, and he said, "This young man, I have a piece of mail." le dijo a este joven, tienes un pedazo de correo en tu escritorio, tengo un correo para ti. He handed it to him. Se lo entregó He said, y dijo, he says, "We know who you are, sé quién eres you are here. y por qué estás aquí. You are a Jesuit, Eres un jesuita, are you not?" ¿acaso no? The young man looked across Y el the joven desk at miró Wilkinson. al otro lado del escritorio y miró al doctor Wilkinson, He picked up his mail, recogió su correo turned on his heel, and walked out. y se dio la vuelta y se salió. And it was the last. they Y ever fue la saw. última vez que vieron a este hombre. Pick up his pay. Ni siquiera se detuvo ni se regresó para recoger su paga. But he cleared off of that campus. Pero se fue de ese campus esa misma hora. Cuando yo estaba en el trabajo de detective, tengo unas entrevistas de este hombre, que es un hombre muy importante. Tengo una entrevista de él, hermanos, tengo archivos, tengo documentación que les voy a mostrar. En Alerta Adventista les dije, vamos a cambiar el modo en que operamos. Voy a estar sacando diario eventos actuales, voy a estar sacando apostasía y la infiltración de la iglesia, y voy a estar sacando historia de la iglesia. Esos tres temas, hermanos. Prepárense, 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 hermanos. Si tú quieres estar estudiado a un nivel más que tu pastor, mantente informado, mantente atento a lo que subimos aquí en Alerta Adventista. Lo que tú vas a aprender aquí puede salvar muchas almas. De nuevo a la pantalla, lo que dice este gran buen hombre, dice, cuando él estaba en el trabajo de detective en Washington D.C. durante la Segunda Guerra Mundial, iba a casa a Alexandria, Virginia, desde Washington D.C., y cuando llegué al baile había dos estudiantes y estaban sacando los dedos para dar un paseo. Dije, los recogí, los voy a recoger, los colocaría en el centro trasera y vería qué puedo averiguar de ellos. Así que un día se subió al asiento trasero, le pregunté, le dije, ustedes son de la Universidad de Georgetown, tomando el sacerdocio, ¿no? No, vamos a tomar el sacerdocio. Dije, pero son académicos de la Universidad de Georgetown. Para que no sepan, Georgetown es la universidad jesuita más vieja, la primera en los Estados Unidos. Al rato vamos a estar estudiando todo eso. Atentos, mis adventistas. Entonces estás tomando algo ahí de la Universidad de Georgetown. ¿Qué estás tomando? Ellos dijeron, somos hermanos anglicanos. Y la iglesia nunca nos dijo qué son los hermanos anglicanos. Y no sé mucho de ellos, ni nada de ellos. Pero los hermanos anglicanos haciendo, ¿para qué están? ¿Para qué son ellos? Bueno, dijo, estamos tomando nuestros estudios para trabajar con las iglesias protestantes y hacer a que entren en lo que la iglesia quiere que ellos hagan. O sea, estaban estudiando, indoctrinando a estos jóvenes para que infiltraran las iglesias protestantes, incluyendo la adventista, para que ellas hicieran lo que Roma quiere. Hermanos adventistas, nuestra iglesia está infiltrada por jesuitas, por eso no se predica el mensaje de los tres ángeles, por eso no se predica el mensaje, por eso ya no se predica contra Popa, pero aquí contra el Papa, pero aquí en Alerta Adventista vamos a causar un despertar, estamos despertando un remanente, un grupo de atalayas, unos fieles hermanos que darán el sonido de la trompeta. Oren por mí, oren por este ministerio, hermanos.
Apóyenme con sus donaciones, hermanos. Ya estoy dedicado 100%, hermanos, al ministerio. Y este ministerio, hermanos, existe solamente por medio de sus donaciones, hermanos. No hay otra manera. Por fe, hermanos, es que existe este ministerio. Es que yo renuncié a mi trabajo y me dedico 100% a esto. De nuevo a la pantalla. ¿Qué dijeron estos jóvenes? Y hacer que entren en lo nuevo, en lo que quiere la iglesia que hagan. Y que trabajemos con ellos y para que trabajen con nosotros. Y dije, ¿cuántos de ustedes están tomando su curso? Dijo alrededor de 780. Y dije, ¿cuántos graduados? De 780. 780, dije. No, ¿cuántos se graduaron el año pasado? Y me dijo, y el año anterior de ese, y me dijeron, y el año anterior de ese, y me dijeron, le siguieron diciendo sucesivamente cuántos estudiantes estaban graduando de ese adoctrinamiento para infiltrar las iglesias protestantes. Dijo, tenemos alrededor de 3.800 personas que se gradúan en el campo. Y dije, bueno, ¿qué están haciendo? Y luego les dije, primero quiero saber cuántos se van a graduar el año que viene. Dice, alrededor de 900. Y dije, ¿qué tal? ¿Qué hacen cuando gradúas? Dice, pues lo primero que hacemos es cambiamos nuestros nombres. Y cuando cambiamos nuestros nombres, estamos asignados tantos a esta iglesia, tantos a otra iglesia y otros a otra iglesia. Y dije, cuando salgas a las iglesias y estás en las iglesias, entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacemos es buscar algo agradable, alguna jovencita agradable con las que nos gustaría asociarnos, y luego nos casamos con ellas. Y ahí es cuando nos casamos, nos vamos a un seminario o escuela teológica protestante y salimos del ministerio protestante. Aquí mero, ¿cómo le están haciendo los jesuitas? Aquí nos lo están diciendo. Este es un gran líder adventista, hermanos. Esto no son mentiras lo que se les está diciendo. Y yo les voy a llevar estudio tras estudio, mostrándoles cómo hemos sido infiltrados y cómo están atacando nuestra teología, los pilares de nuestra fe desde adentro. ¿Qué hicieron con el libro La Gran Controversia? Ese video se los voy a soltar. Prepárense, hermanos, prepárense para aprender muchísimas cosas, hermanos. ¿Por qué creen que yo me siento como yo me siento y tengo tanto celo como Dios y hablo con tanto denuedo? Y yo estoy seguro de lo que yo digo, hermanos, porque yo he estudiado. No soy un lector superficial. Estudiar para mostrarte probado, un obrador que divide correctamente la verdad, hermanos. Jesús está levantando atalayas, hermanos, en este momento. Salimos del ministerio, salimos de las escuelas teológicas y luego salimos al ministerio protestante. Y luego se nos enseña en nuestro curso para trabajar hasta la cabeza lo más rápido que podamos en esa línea. Y tenemos que trabajar desde adentro. Y dije, todos ustedes trabajan en el mismo campo. Dice, no, algunos trabajamos en las iglesias, tratando de que las iglesias se unan con nosotros y hagamos lo que queremos que hagan. Entonces, ¿estos eran estudiantes católicos romanos? Lo que yo aprendí de ellos eran jesuitas. Sé que no se infiltran en las iglesias protestantes, infiltran las escuelas. Y conocí a uno que enseñaba en la escuela metodista. Y el resultado de eso, muchos de los metodistas ministros
llevan tarjetas comunistas, utilizan cualquier cosa y todas las cosas para llevar sus medios a un nivel superior. Mi historia se remonta hace unos años. Mi padre obtuvo primera vez en el ministerio, fue enviado por la Asociación General a Reno, Nevada, que fue su primer ministerio entre las personas que hablaban italiano. En ese momento hay bastantes que tenían calificados que se iban del oeste al oeste, especialmente en la área de Reno, por lo que pedía un ministerio joven, y mi papá estaba listo, dispuesto y consagrado a hacer su parte en los ministerios del Señor, joven en ese momento. Y le dijo, y lo mandaron a Reno, Nevada, y desde ahí lo mandaron. Una llamada llegó poco después de que había como 40 a 50 miembros. Llegó la llamada para irse a San Francisco. Y por supuesto, un ministro siempre está dispuesto, aunque quiera o no, para ir a donde lo llamen. Y llegó la llamada y él se fue a San Francisco para abrir el trabajo ahí entre las personas que hablan italiano. Por supuesto, en ese momento, en ese tiempo, nunca pensamos en quiénes eran los jesuitas y qué eran y qué estaban a punto de hacer y qué estaban haciendo, incluso en ese momento. Y eso fue hace algún tiempo. De todos modos, después de que estuvo ahí un tiempo, recibió una llamada para ir a Oakland para trabajar entre el tiempo que habla, entre la gente que habla italiano. Y le dijeron que estaría trabajando codo a codo con el hombre del nombre Calderoni Aldo, Rosario Calderoni. Y ese Rosario Calderoni era el que iba a estar a cargo del trabajo y de trabajar con los italianos en esa área. Entonces mi papá fue y recibió órdenes de Aldo Calderoni. Él trabajó en Oakland, en el Cerrito Richmond, por un tiempo, trayendo gente a la iglesia y trabajando con ellos en estudios bíblicos, y muchas almas se bautizaron en ese momento para el trabajo que puso más de esa área. En ese momento se hizo amigo de Aldo Calderoni, y en un caso el anciano Calderoni admitió que fue criado y enviado a la escuela católica romana en Italia. Él iba a ser un jesuita. Era un jesuita admitido en ese momento. Y dijo que se separó de los jesuitas y se convirtió en un adventista, porque vio que ellos tenían la verdad. Naturalmente todos le creímos, pero no pasó mucho tiempo después de que papá le llamaran a la área de Stockton para abrir una iglesia en la área de Stockton, a la cual él fue. Y por supuesto, todo este tiempo estuvo bajo la dirección de Aldo Rosario Calderoni. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que algo estaba mal. El anciano Calderoni en ese momento, no lo sabíamos, pero estaba destruyendo gradualmente el trabajo que se estaba haciendo entre las personas de habla italiana. La gente entraba y se quejaba que el dinero se enviaba a Calderoni, y me preguntaba qué le estaba sucediendo. Y todo el tiempo, mientras estaba visitando a la gente y hablando en contra de los jóvenes, implantando duda a los que apenas se convertían a la verdad, este Calderoni les sembraba dudas a ellos.
muchos de los jóvenes, el ministro italiano en ese momento, estaban siendo eliminados de uno por uno, por un motivo u otro. Y nos dimos cuenta que era Calderoni, que estaba hablando con los otros ancianos, con quien en ese momento estaban a cargo del trabajo extranjero. Y nos preguntábamos por qué estaba sucediendo esto. Estaba sucediendo porque la iglesia estaba siendo socavada. Simplemente no sabemos cómo estaba sucediendo hasta más tarde. Por supuesto, nos dimos cuenta que lo que sentíamos era debido a los antecedentes. Posiblemente el anciano Calderoni todavía estaba en el trabajo, en el pago generalista o debajo de la dirección, que eso tenía que ser. De lo contrario, el trabajo habría seguido adelante, porque si no hubiera sido tan hermoso antes de eso. Amigos, solo puedo contarles un incidente. Por supuesto, aquí hay muchos otros. Y si una persona puede meterse a nuestro trabajo y causar interrupción dentro de nuestra gente, me temblo al pensar cuántos más están haciendo lo mismo ahora. Ese fue mi padre, R.B. Arvido, quien lo mantuvieron alejado los jesuitas del ministerio por influencias jesuitas dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Los adventistas deben de despertar, el tiempo es corto. ¿Qué organización han sido tomadas ahora por la orden jesuita y otros institutos del catolicismo? ¿Qué poderes mundiales están en sus manos para ser utilizados en este juego de ajedrez para tomar posesión del mundo? Podemos hacernos una idea cuando miramos hacia atrás al Concilio de Trento. En la década de 1540 hasta la década de 1560. En ese momento, durante esos años, encontramos votos que fueron tomados por estas órdenes secretas para hacerse cargo de la educación de los protestantes, tomar control de las escuelas, que se apoderen de las iglesias, especialmente para destruir la Biblia protestante, creando muchas traducciones, destruir las monarquías de Europa para destruir el nacionalismo, usar la astronomía y la astrología para crear nuevos calendarios que eventualmente transferirían la santidad del sábado al domingo. Su objetivo era apoderarse del internacionalismo, del mundo de los negocios. Se apoderan de la banca para apoderarse del judaísmo y el movimiento del sionismo, para crear conflictos políticos y caos y todas estas cosas para tener un extremo para que el catolicismo debería gobernar. Escucha, hice entrenamiento y monasterios donde preparé cómo discutir la doctrina de María, el Ejército Azul. Muchas de estas organizaciones militantes entrené y preparé cómo pueden volverse bautistas, cómo pueden volverse adventistas, cómo pueden volverse metodistas, cómo pueden convertirse presbiterianos, cómo pueden convertirse pentecostés y todas estas áreas en las que deben infiltrarse en cualquier área. Una de las otras preguntas que yo tengo, vitales, de una vez la pregunto ahora, en particular, el Ejército Azul está conectado de alguna manera con el factor Fátima. ¿Es correcto? ¿Es para protegerlo o para qué? Sí, ellos son el ejército que crea la mayor promoción del culto satánico aquí en los Estados Unidos. En todos los países
Es el catolicismo romano de exhibición. Esta promoción fue a la supuesta versión, ni siquiera es María, con la María que conocemos en el Evangelio, sino una distorsión de lo que realmente es María en el Evangelio. Muestran diferentes organizaciones militares, la necesidad promocional de ciertos dichos, de ciertos santos, de ciertas deidades o lo que sea, y con el Ejército Azul son los mayores promotores del culto a María aquí en los Estados Unidos. El Opus Dei es otro brazo de los jesuitas. Lo que eso significa: tienes masones, tienes Illuminatis, tienes el movimiento nuevo, tienes la comisión trilateral, tienes el Club de Roma, tienes tantos otros. Están en diferentes áreas trabajando a través de ciertos programas. Lo que necesitan en esa área en particular, de lo que esta organización necesita, donde hay organizaciones secretas o públicas que necesitan controlar cierta área o ciertas personas, y aquí es donde aquí es donde y cómo estarán listos para tenerlos bajo control a través de estas organizaciones. El enfoque al que se mueven principalmente para la llamada democracia cristiana. Ese es el enfoque principal, la democracia cristiana. Quiero hacer el hincapié aquí. Este hombre es Alberto Rivera. Este hombre es un jesuita que se arrepintió de jesuitas y que se convirtió al evangelio. Este hombre sabe lo que está diciendo. Este video jamás ha sido traducido al español, hermanos. Apenas aquí te está traduciendo en Alerta Adventista, y voy a hacer una traducción más organizada para que los compartan todos las denominaciones alrededor del mundo. Pero por lo pronto quiero que ustedes, ya me urge sacarla para que la escuchen, y vienen más videos como estos, hermanos, educativos, historia verdadera, para que abramos los ojos. Nuestros peores enemigos están adentro, hermanos. La llamada democracia cristiana es una consecuencia de Opus Dei, ya que es igual, es la palabra latino que define con precisión. La definición latina significa de Opus Dei es la obra de Dios, pero lo que significa que el Opus Dei significa la obra, y luego tienes una Opus Dei, la palabra de Dios. Cuando se produjo el concilio de Trent, ocurrió con los jesuitas, ¿sí? ¿Qué tal el Vaticano II? Sí, la conexión es muy profética. Estaba en esto, y creo que aclararé todo el punto aquí, porque es tan profético que cuando sucedió el concilio de Trent, fue la primera consula administrada por la orden jesuita. Aquí lo están oyendo, de parte de un jesuita. El concilio de Trent fue el primer concilio ordenado por un jesuita. Aquí lo estamos viendo, hermanos. Repito, el concilio de Trent, muy famoso, fue el primer concilio que estaba organizado totalmente por los jesuitas. Hermanos, tengo una serie completa sobre el misterio de Babilonia y lo que son las sociedades secretas. Esta información que les voy a revelar jamás ha sido traducida al español. No. Otros que tengo, es una serie, son como 40 videos, hermanos. Hermanos, vamos a aprender tanto en este canal, hermanos. Vamos a aprender tanto de los jesuitas, vamos a aprender tanto porque es importante estudiar al enemigo. Estamos en una guerra espiritual y es importante estudiar al enemigo, hermanos, porque él sí nos tiene bien. Satanás no duerme. Y si tú duermes, mientras tú duermes, Satanás sigue trabajando para destruirnos a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Sigue trabajando para destruirnos. De regreso a la pantalla, hermanos míos. El concilio de Trent fue el primer concilio ordenado por los jesuitas.
El Concilio Vaticano fue provocado por el mismo gesto, por la misma orden jesuita, con la misma intención. Y sabes la intención del Concilio de Trento. La intención detrás del Concilio de Trento fue el control, fue la contrarreforma. ¿Qué fue? ¿Están escuchando aquí, mis hermanos? ¿Qué fue el objetivo del Concilio de Trento? La contrarreforma. ¿Ok? ¿Por qué quieren aplastar el protestantismo? ¿Por qué? Porque lo sabemos, los que van siguiendo este canal saben que dijo Henry Kissinger que el cristianismo, el protestantismo, se interpone en el camino del nuevo orden mundial, hermanos. Porque el protestantismo te da libertad de expresión, es nacionalismo, es patriotismo. Tú tienes derecho a poseer tu tierra y tu dinero y hacer lo que tú quieres. Pero ellos no quieren eso, nos quieren llevar a la edad oscura. Quieren el comunismo donde el Estado controla todo y tú eres un pobre. Dos clases de personas solamente van a existir en el fin del tiempo. Está mencionado en Apocalipsis: rico y pobre, libre y esclavo, hermanos míos. ¿Cuál fue la intención detrás del Concilio de Trento? La contrarreforma. ¿Cuál fue la intención del Concilio Vaticano? El segundo. Otra contrarreforma. ¿Cómo se llama hoy, el día de hoy? Renovación. ¿Ves el punto? Fíjense lo que él está diciendo. Este video tiene alrededor casi de 50 años. ¿Cómo se llamaba el Concilio de el Segundo Vaticano? Se llamaba la renovación. ¿Por qué? Ahí es donde se dio vida al ecumenismo. Y vamos a estar viendo unos videos donde la iglesia adventista también se unió, se metió a la cama con Roma. Ya no hay protesta en contra de Roma, hermanos. Vamos a ver cómo desde adentro están atacando, cómo ya estamos invitados y están atacando, hermanos, nuestros pilares. Cómo han enmudecido a la iglesia, la han invalidado, la han dejado como una paralítica sin poder hacer eso. Pero aquí en Alerta Adventista vamos a alzar la voz. La protesta sigue, hermanos míos. El punto que quería hacer aquí es, fíjense cómo se ríe. Dice, la meta, el objetivo de el segundo concilio del Vaticano era la renovación. Fíjense, hermanos míos, un video que yo subí donde habla que en los Estados Unidos hay un despertar religioso. Permítame un segundito, aquí lo tengo, para que miremos cómo se llama el video ese, hermanos míos. ¿Cómo se llama el video ese? Para que miren que aquí no estamos muy errados de la verdad, hermanos míos. Aquí estamos muy cerca de la verdad. ¿Cómo se llamaba? La renovación. Ok, y aquí estamos viendo en el video que dice: impactante, confirmado, unión de iglesia y Estado. Hace 3 semanas subí un video que se llama impactante, confirmado, unión de iglesia y Estado. Y también otro que dice: protestantes apóstatas pidiendo unión de iglesia y Estado. ¿Y qué movimiento se está llevando a cabo ahorita en los Estados Unidos, hermanos míos? Un despertar espiritual, religioso, una unión de iglesia y Estado en los Estados Unidos. Pero ¿cómo se llama? El movimiento le dio, ¿cómo se llama? La renovación. The Renovation. Y si tú no estás mirando la historia, buscando videos de hace 50 años, no vas a hacer la conexión de lo que está sucediendo, lo que planearon en el Concilio del Vaticano en el año del 63, 65 y lo que están haciendo ahorita en el 2022. Pero aquí estamos alerta, aquí estamos velando y llorando como nuestro Señor nos indicó. Vean la conexión, hermano, conecten los puntos, por favor. ¿Ves ahora? El cambio era un nombre, pero las intenciones eran las mismas, digamos, más sofisticados. Hoy ves, la contrarreforma fue llevado al bateador sobre la tendencia que fue toda la contrarreformación de control realizado por el Concilio de Trento. Disminuyó. Luego, a través de ese tiempo hasta hoy, surgió el Concilio Vaticano con la idea de renovación, que significa otro paso adelante. En la final, yo diría que esto estableceré, es la etapa final de una contrarreforma ahora. Están viendo lo que dice este ex jesuita, que el último paso,
el paso final para la contrarreforma, para darle en su muerte a la reforma. Es esta. Y ahorita, acabando este video, voy a seguir otro video donde los protestantes de Estados Unidos están diciendo que ya no hay otra reforma, que ya no hay protestante, que la protesta ya terminó, que ya no hay protestantes, que ya no hay iglesia protestante, que ya todos regresaron a casa, a Roma. Ese video es muy importante, quiero que también lo miren, porque lo que estoy haciendo es, estoy agregando todo esto, mis hermanos, para que ustedes comprendan y tengan un ángulo y una vista, que las escamas de los ojos se les caigan, hermanos, y que sus ojos puedan ser ungidos con salva divina, con salva celestial, hermanos míos. Y para los que ya saben esto, muy bien, vamos a profundizar un poquito más la información que tienes tú, hermanos, porque hay mucho que los tengo que poner al tanto, mucho que compartir, hermanos. Ahora, de nuevo la pantalla, ¿qué está diciendo este ex jesuita? Que el Segundo Vaticano es la etapa final en la contrarreforma. ¿Qué pasa con el movimiento carismático? También vamos a estar estudiando en el futuro lo que es el movimiento carismático, pero aquí lo vamos a estar escuchando de boca de un jesuita, directamente, hermanos, de un jesuita arrepentido. ¿Qué es el movimiento carismático? ¿Cuál es la conexión con eso? El movimiento carismático más está sirviendo al propósito de uno de los muchos temas, como hemos dicho, como sábado y el domingo. La idea es suplantar y atacar cada tema en diferentes denominaciones. En casos del movimiento carismático, toman el movimiento carismático porque un factor que no pudieron poner bajo sujeción las artimañas, dice aquí que desarrollaron el movimiento carismático porque no podían someter al movimiento pentecostés. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron algo similar, hermanos. Más adelante vamos a estar explicando y desglosando todo esto, vamos a estar disectando, descifrando pieza por pieza todo esto, hermanos. Les pido que vayan a seguir, que sigan este canal y que sigan las etapas, los videos que van siguiendo. Recuerden, hoy marca un día, un inicio diferente para Alerta Adventista, hermanos. Renuncié a mi trabajo, estamos dedicados 100% al Evangelio. Todos los días intentaré subir 3 videos, hermanos. Uno, eventos actuales, el otro, historia de la iglesia, y el otro, la infiltración jesuita en nuestra iglesia, hermanos. Importantes esos 3 temas, y al rato voy a salir yo dándoles una explicación de por qué esos 3 temas son importantes, hermanos. Sigamos y no paramos. ¿Qué estamos tocando? El movimiento carismático. ¿Por qué se inventó? Porque no podían someter al movimiento, a las iglesias pentecostés. No pudieron. Y cuando fueron, y aun cuando pudieron reunir a los americanos pentecostés antes de 1945 hasta nuestros días, ya que esto empezó, mi padre quería saber el Consejo Mundial de las Iglesias. ¿Quién forma el Consejo Mundial de las Iglesias? La Iglesia Adventista del Séptimo Día también se unió al Consejo Mundial de las Iglesias. La Iglesia Adventista está involucrada en este movimiento ecuménico. Pruebas irrefutables les voy a mostrar. No dejes que tu pastor no toca estos temas, porque tu pastor está ignorante de estos temas. Y los que saben de este tema son esos infiltrados y son los que quieren callar este tema. Pero si tú le preguntas a tu pastor, va a poner la cara en blanco porque no sabe a lo que le estás diciendo. Pero tú vas a estar más educado que tu pastor en cuanto a estos temas, ¿ok, hermano? Tú vas a estar más capacitado y más listo que tu pastor, porque tú vas a estar predicando verdad presente, y él solamente va a estar predicando los temas que le vienen desde arriba, con un mes de antes, un planeado, un año antes ya se les da lo que van a predicar. No predican lo que ellos quieren. Todo está premeditado, todo está orquestado con anticipación, hermanos. Entonces, de nuevo a la pantalla, queremos saber un poquito más del Consejo Mundial de las Iglesias.
inició y fue financiado por los jesuitas en Europa en 1945, después del final de la Segunda Guerra Mundial, o cuando la Guerra Mundial estaba por terminar, ya que estaban trabajando, tratando de unir a todos los protestantes en Europa. Y ese fue el origen del Consejo Mundial de la Iglesia y el ecumenismo. ¿Dónde pensó? En Europa. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué estaban haciendo los jesuitas? Estaban tratando de unir a todos los protestantes en Europa, completando su trabajo de unir los iglesias protestantes en Europa, que ya se los habían echado a la bolsa, se movieron para los Estados Unidos. ¿Dónde es donde tenemos que temer más? En los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el segundo dragón, el poder que le va a dar al Papa, la primera bestia, su poder, su sede y su gran autoridad, su ejército para poder ejercer la marca de la bestia. Adoración falsa en el domingo, el día del hombre, un día pagano creado por el sol, creado por la Iglesia Católica, Roma pagana para adorar al sol, a Satanás. El misterio, la religión misterio, el misterio de iniquidad. ¿A quién vas a adorar? ¿A Dios, los 10 mandamientos el sábado, o una institución creada por el hombre a través de Satanás, a través de Roma? ¿Quién fue quien crucificó a nuestro Salvador? Roma. ¿Quién sigue liderando en este movimiento satánico a través del mundo? El Papa de Roma, la Iglesia Católica Romana. No los miembros, porque los miembros los amamos y les estamos llamando fuera de un sistema falso de oración para que no sean engañados. De nuevo, estamos hablando Consejo Mundial de las Iglesias, el movimiento ecuménico, 1945, comenzado en Europa, fundado y financiado por los jesuitas. El movimiento actual, la cantidad, hoy en día, el movimiento carismático está sirviendo a ese propósito. Cuando un pentecostés se está uniendo y trayendo adentro al movimiento ecuménico, los pentecostés trajeron a través de la sociedad de un regalo carismático. Estábamos en camino de regreso a Londres en un avión jet, y había un hombre vestido con un uniforme similar a que usa el sacerdote católico, y se estaba comportando no como un sacerdote. Lo ves desarrollándose y moviéndose muy amigable. Era muy sofisticado, un tipo muy sofisticado, y la gente podía sentir, y yo nunca pensé que lo volvía a ver otra vez. Pero en Baltimore, en la estación de aerolínea donde el equipaje sale, bueno, me di la vuelta y ahí estaba, enseguida de mí. Y solo le dije: hola amigo, ¿eres un jesuita? Y me dice: sí, con una gran sonrisa, ves todos sus dientes. Y él estaba muy contento con sí mismo, y yo le dije: oye, escucha, estoy muy interesado en los jesuitas, leí mucho sobre los jesuitas. ¿Y qué piensas tú del Concilio de Trent? Y lo que estaba inventado en el Concilio de Trent. Y la infiltración de los jesuitas dentro del protestantismo. Y el uso de los jesuitas a través de la organización como los Illuminatis. Y la teoría del futurismo. Vamos a estar tocando todo esto, hermano. Cosas que la iglesia adventista ya les estuviera exponiendo y enseñando hace mucho tiempo. Pero como son nuestros peores enemigos y ellos no les van a decir estas cosas, tiene que venir un donadien, un ex drogadicto, ex convicto, ex pandillero, lo peor y lo menospreciado del mundo, tiene que llegar a decirles a ustedes, amados hermanos, estas cosas. Para que la gloria no sea para el hombre, la gloria a ti, Jehová, gloria a ti, Jesús, que me sacaste del lodo cenagoso, pusiste tu espíritu dentro de mí, me diste tu espíritu, cambiaste, nueva criatura soy, y puedo exponer estos grandes temas, porque la iglesia
los líderes no lo está haciendo. Le preguntó este señor barbón al jesuita que le explicara un poquito sobre los Illuminati y la teoría del futurismo. De nuevo, síganme, estén a continuación, les voy a exponer todo esto, qué significa todo esto. El rapto secreto que se inventaron para los protestantes. Y hablé con él sobre muchas de estas cosas. Y tenía como una metamorfosis en su cara, en su rostro. Su rostro se puso rígido. Su sonrisa se desapareció y me miró directamente a los ojos y dijo: tú sabes un poco más de lo debido al caso, ¿no? Como que no lo esperó que yo le iba a preguntar esas cosas. Y yo le dije que era uno de los protestantes que se escapó. Y si él pudiera darse cuenta que si alguien como yo sabía esas cosas, imagínate si algunos de los otros del pueblo de Dios saben esas cosas. Y es justamente lo que ustedes van a saber y se van a dar cuenta. Secretos ocultos por muchos años serán revelados aquí en Alerta Adventista. Oren por este canal, oren por este canal, oren por este canal. Y aún así, si llegan a cerrar este canal, vamos a encontrar otros medios. Como quiera, tengo todos los videos guardados, hermanos míos, ¿ok? Apúntame mi número de WhatsApp. Para rato vamos a hacer un canal de Telegram. Todos estos videos van a estar gratis. También vamos a tener unos canales de respaldo. Para si llegan a cerrar este canal, vamos a estar prevenidos. La protesta continúa. Le dice él al jesuita: imagínate si alguien más del pueblo de Dios sabe estas cosas y le queremos contar a todos sobre estas cosas. Y fue una situación increíble. Cómo cambió la cara de ese hombre. Y pensó que era como que estaba en una identidad. Pero de repente se dio cuenta de que estos oscuros secretos de ellos estaban siendo descubiertos. Y nunca olvidaré eso. ¿Tú considerarías que el jesuitismo es una sociedad secreta oculta? Sí lo es, sí lo es. Es llamada una sociedad secreta desde el punto de vista de que simplemente la orden jesuita, lo que tú sabes de la orden jesuita y lo que todos saben de la orden jesuita, no es la verdad. Y la verdad es, y lo que significa es que incluso los jesuitas dentro de la orden jesuita, no todos conocen los secretos de la sociedad secreta dentro de la sociedad secreta. Y de eso yo tengo mucho que exponerles, hermanos. Este hombre sabe mucho, pero yo les voy a enseñar mucho más de estas cosas. Que hay dos grupos, hermanos: los que están dentro de las sociedades secretas de los jesuitas y los que están más dentro de la sociedad secreta. Vamos a ver lo que dice este adventista anciano. Espiritismo y el papado están cerca, como dos dedos en tu mano. ¿Qué fue el culto que comenzó a Fátima? Está bien, el culto de Fátima. El culto romano católico parece ser antagonístico al resto del mundo. Parece estar en enemistad con la Iglesia Católica Romana. Parece que creen ellos que el Papa está ahora es un anticristo. Todo es que Satanás atrapa a tanta gente como él puede en su parte y si empieza a hacer algo más, otro movimiento, puede atrapar muchos más. Fíjense cómo Satanás se divide para atrapar más de un lado y más de otro lado. Ya vi. Y empieza primero una cosa y luego otra. Y por eso tiene tantas iglesias y tantos cultos. Y tanto esto y tanto de aquello. Lo que no puede engañar
en lo que no puede engañar a una persona en un punto, he gets them on another. lo pone en otro punto, lo distrae y lo engaña en otro punto. And the biggest thing that he gets most people on Y las cosas más importantes y la mayoría y la cosa más importante que él logra engañar a la mayoría de la gente is TV. es televisión. Satan has all kinds of organizations. Satanás tiene todo tipo de organizaciones, But the Catholic Church, pero la Iglesia Católica, one biggest, most extensive pero la Iglesia Católica es la organización más grande y la más extensa organization that there is in the world. que hay en el mundo. He has these others Tiene estas otras, to take care of things. tiene a estos otros organizados para que se encarguen y se ocupen de otras cosas. And in some places he works even to destroy Y en otras partes, en otros lugares, trabaja incluso, himself to se destruye a sí mismo make other things work out para que otras cosas funcionen for himself. para sí mismo. What's the connection between Jesuitism and communism? ¿Cuál es la conexión entre el jesuitismo y el comunismo? Disculpen que tome muchas pausas, pero a este señor casi no se le entiende el inglés. Yo entiendo inglés al 100%, pero estos videos son viejos y como que el viejito batalla para hablar, hermanos, pero vamos a hacer lo mejor que podemos. De nuevo les repito, voy a traducir este video con más tiempo y con mucha claridad, porque este video es una gema perdida, hermanos. Es un diamante en el bruto que encontramos para ustedes, hermanos. Ok, vamos ahorita a hablar de la conexión entre los jesuitismo y el comunismo. Well, Bueno, that's a long story. esa es una historia larga, Really, pero en verdad communism was el comunismo started by realmente the comenzó por la Iglesia Católica. ¿Quién empezó el comunismo? La Iglesia Católica. ¿Con quién? Al rato les enseño esa historia. Por los Estados Unidos, banqueros y dinero que venía del oeste de los Estados Unidos. Y les acabo de subir un video que trata la encíclope del Papa y el bien común. Por favor, véanla. Si ustedes quieren comprender esto a un nivel más grandote, y ya cuando vean la tele, la televisión, las noticias o lo que está sucediendo en el mundo, si ustedes quieren identificar qué realmente está pasando, la historia detrás, la historia verdadera detrás de la historia que nos presenten, por favor vean ese video del pastor Walter Bate, hermanos, sobre el ecumenismo y la encíclope del Papa. Aquí estamos hablando que en realidad la Iglesia Católica empezó el comunismo. and the Pope himself Y el mismo Papa está aliado a communist and con los comunistas. Y ya vimos que está aliado con los comunistas. ¿Quién dijo el Papa? ¿Qué dijo el Papa de Roma? ¿Quién dijo que era el mejor ejemplo del bien común de la enseñanza católica romana? China. ¿Qué es China? Un país comunista. Pongan atención, hermanos. Pongan atención, hermanos. ¿Cómo es China ahorita? Es controlado totalmente por el Estado. Ahí es donde los cristianos están siendo matados. Por favor, vean ese video que acabo de subir. China y el Papa persiguiendo cristianos se llama. Enviaron algunos jesuitas a un pequeño pueblo donde querían comenzar el catolicismo. Ahora, esto lo aprendí de Olenko, Bobby, en muchas de las trabajos de engaño que yo hice. Y Bobby me dijo que después de que no tuvieron éxito por un corto tiempo, sustituyeron el lugar con el doble de jesuitas que tenían al principio, y después de años no llegaron a ninguna parte, por lo que dijeron la única forma en que en las grandes reuniones en el Vaticano, donde todos se reúnen con los cabecillas, dijeron la única forma en que llegaremos a alguna parte para meter el catolicismo en Rusia es quitarle a sus niños
a los padres y acabar con la iglesia ortodoxa griega. ¿Y qué está pasando ahorita con Rusia y con la guerra, hermanos? ¿Ven el plan? Ok, hermanos míos, ¿ven el plan? ¿Y qué dijeron los jesuitas? La única manera de llegar a ellos es quitarle a sus hijos. Ahorita en los Estados Unidos y en México y en todo el mundo ya están hablando. Muchos videos dicen, vienen por nuestros hijos. Ya quieren indoctrinar a nuestros hijos, hermanos. Ahora vemos aquí de nuevo la pantalla, quitarle los hijos a los padres y acabar de una buena vez con la iglesia ortodoxa griega, entrenando a los niños de otra manera y en sus cerebros. Esto fue todo formulado y decidieron poner el comunismo en Rusia y poner algo duro. Bien, metieron el comunismo a Rusia para poder meter el catolicismo. Tanto en el comunismo, que es bolchevismo, lo que está rifando, lo que está controlando ahorita en Rusia. Bolchevismo es comunismo, infiltrado y metido por la Iglesia Romana Católica. Pero en los Estados Unidos, ¿quién es el presidente? Un presidente jesuita católico. ¿Quiénes son los jueces? Los hombres más poderosos en el gobierno de los Estados Unidos, católicos. Abran los ojos, despierten ya, adventistas. Ya es mucho, hermanos. Digamos que nos están guiando nuestros líderes. Ya estamos infiltrados, hermanos. Nuestros líderes son nuevos rapaces, como le dijo Jesús que sería. Son nuestros peores enemigos. Sigamos y no paramos. Y luego traerles un país cristianizado. Bueno, el bolchevismo cristiano. Entonces la conexión entre sionista, judismo y comunista, ¿dices que es una historia fraudulenta? Sí, hasta un punto. Y sin embargo, utilizan a los judíos siempre y donde puedan. Porque entonces la Iglesia Católica Romana utiliza el judaísmo, utiliza cualquier cosa y todas las cosas que pueda para llevar a cabo los medios a un fin. Entonces, estos escritores que apuntan a la conspiración judía internacional basada en material histórico, que parece que hay una participación judía en todo esto. Muy bien puede ser parte del catolicismo para quitarles el calor a ellos mismos. Sí, o sea, para quitar toda la atención del catolicismo le echan la culpa a los judíos, al sionismo. Es lo que vemos en los medios de comunicación. Sí, eso es absolutamente la verdad. Y si tú has escuchado un libro que dice los protocolos del sionismo. Tengo uno de esos libros y es muy difícil de conseguir. Puedo conseguirlos si es necesario para cualquier persona, pero tengo formas y medios de conseguirlos. Me toma mucho tiempo para conseguirlos, pero los consigo. Y cuando los consigues vale más que los guardes para ti mismo. Pero aquí está la cosa. Cuando los sionistas obtuvieron todo eso, los católicos también obtuvieron parte de este material, de este libro. Y ahora, ¿qué crees que Hitler... ¿Y por qué crees que Hitler mató a todos los judíos? Es para deshacerse de las cabecillas y a los que estaban promoviendo este libro de sionismo. Y están haciendo lo que los sionistas propusieron hacer. Ok, le robaron la escuela, la filosofía a los sionistas. Y ellos quisieron borrar a los judíos
Y ellos mismos ahora es la escuela que están implicando, que están aplicando. So they actually in reality Entonces, en realidad, there is a Zionist entonces hay un movimiento but the sionista, Roman Church is pero la iglesia romana está tratando de apoderarse in control it. Yeah, it has. del movimiento sionista y controlarlo. On purpose. They have Pero tienen su propio propósito. Sí, tienen un club de 300, está en Roma, que no hace nada más que descubrir cómo pueden hacerlo, y mientras tú puedes hacerlo y cómo lo pueden hacer y cómo lo van a hacer. La guerra de Vietnam fue nada más que usar los Estados Unidos para meter el catolicismo en Vietnam. What do you know about the ¿Qué sabes de la organización de los Caballeros de Columbus? También de eso vamos a estar estudiando. Todos estos nombres, todos estos grupos, tengo mucha información para ustedes, hermanos. Por eso me quería dedicar 100%. Oren por este ministerio, apóyenme con sus donaciones, hermanos, para que yo pueda subsistir. I know too much. Sé demasiado, oh, poderoso. Fíjense lo que dice este señor. Le preguntan, ¿qué sabes tú de los Caballeros de Colombo? Dice él, conozco y sé demasiado. Wow, poderoso. Mm. And too much to tell. Mucho para contarte, le dice el viejito. I see. Ya I know veo, one thing, pero sé una cosa, that is that they're y eso a es strong organization in que the son una organización fuerte en los Estados Unidos. United States, and they have a lot to do Y with tienen this mucho que ver con esto, here, the statute army. con un ejército bigotudo. The statues. Yes. Sí, los estatuas, con un ejército de estatuas. When I was Sí, Knights cuando- of Columbus Entonces los Caballeros de Colón también also organized in other countries. están organizados en otros países. you bet your life How they they are. finance Vale más que apuestes tu vida, que sí están en otros países. Su financiamiento, in the statues of certain. Wherever there donde quiera is in que these haya, countries, they're organized. Wherever the Catholics are, donde quiera que haya católicos, hay ejércitos organizados. in force, they're organized. Y por supuesto están organizados. Is the Knights of Columbus an extension of the Entonces los Caballeros de Colomba son una extensión Jesuit order, de la orden jesuita. Well, but into secular they Bueno, all work in the todos trabajan together. They're juntos. dovetailed. Do you know anything about the, Entonces, ¿sabes algo connection sobre la between conexión entre catolicismo Roman romano Catholicism and Masonry? y la masonería? They're Están tied vinculados together. entre Did you say sí. Roman Catholicism actually manipulates Dices tú entonces que el catolicismo romano entonces manipula and controls Masonry? a la masonería. They've got to the place where they're in control of a lot of things. and Han llegado al punto donde están controlando muchas cosas. They have a lot to do with masonry. Y ellos tienen mucho que ver con la framasonería. You know, one of the Sabes que una de las heads cabezas of masonry, de los masones the head of things, y el que está al frente de las cosas is a Catholic. es un católico. One night he told you that Una noche él te dijo they que run our church. dirige nuestra iglesia. Tell us about it. Dinos, cuéntanos sobre eso. Ahora nos va a decir el esposo de esta señora, que era un sacerdote católico de alto rango, le dijo que controlaba la iglesia católica. Nos va a contar un poco sobre eso. Por favor, sean pacientes, estas son gemas, hermanos. His people. Su gente dirige nuestra iglesia. Who were his people? Dijeron que era su gente. ¿Quién? Dijo que eran su gente, los católicos. Los católicos eran los que dirigían la iglesia adventista. All churches. Y todas las iglesias. He said that to you. Dijo eso a ti, sí, sí. And specifically that the Catholic Específicamente Church que la runs iglesia the Sabbath. católica dirige la iglesia adventista del séptimo día. Well, Pues, very much like bueno, that. I don't así, recall así exactly casi. the way it was No written. recuerdo exactamente cómo fue, cómo lo redactó, pero This is the impression. esa es la impresión que recibí.
from what he had said, de lo statements que, that he had made. de acuerdo a la declaración que hizo. He always said, whenever he said we, that was Siempre que dijo que nosotros, siempre cuando se refería a que nosotros, él se refería a la Iglesia Católica. church, and he always included himself Y él siempre se incluyó a sí mismo the church. como la Iglesia. From Jeannie's testimony Del testimonio de Ginny sobre su matrimonio to a con un católico sacerdote agente, tenemos una idea del tremendo confianza que la Iglesia Católica Romana tiene ahora en su posición de dominar la nación y sus instituciones. Muy pronto vamos a estar atrapados en un periodo de terrible persecución y habrá muchos mártires entre los fieles cristianos. Escuchen las palabras de Apocalipsis 17, versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Está uniendo con los gobernantes del mundo. Escuchen en el versículo 12, y los 10 cuernos que tuviste son 10 reyes que no han recibido ningún reino, pero que reciben poder como reyes. Una hora con la bestia. Los gobernantes de este mundo darán su poder político a un sistema político que será dominado por el papado. Y ese sistema va a hacer la guerra contra Dios y sus seguidores. En Apocalipsis 18, parte de nuestro último mensaje al mundo es decirle al mundo: todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Que los gobernantes del mundo están en una alianza profana con el papado romano y Dios los va a juzgar. Y es lo que estamos viendo precisamente ahorita, hermanos. Vemos que el Papa es el hombre más poderoso del mundo. Vemos que el Papa se juntó con los tecnócratas del mundo, los dueños de todas las empresas de las redes sociales. Vemos que la economía de Francesco, el Papa, juntó es el líder del Foro Económico Mundial, encargado de todas las finanzas. Vemos que es la cabecilla de las Naciones Unidas, es el capellán. Vemos que él controla al presidente Joe Biden, que es jesuita. Los jesuitas le dan su fidelidad al Papa de Roma. Vemos que también el Papa es la cabecilla de las uniones europeas. Vemos que en los mundos musulmanes el Papa va y es venerado. Este hombre es el hombre. Este hombre es el que está encargado de este sistema, de esta gran ramera que está cometiendo fornicación, adulterio. ¿Por qué? Porque se juntó con el Estado, se juntó con los gobernantes. Esa iglesia que tenía que ser fiel a Jesús no lo está haciendo, hermanos. Sigamos y no paramos. Quiero que escuches muy atentamente al doctor Harvey Dukes, a su testimonio, mientras comparte su posición en la política mundial. Cuando estaba detrás de estas puertas cerradas, me dijeron que iban a ceder el sur, y lo que me dijeron entonces, sé que estaban planeando la Segunda Guerra Mundial, y sé que estaban planeando traer a todos los DPs y sembrar el sur con DPs. Lo han logrado. Llegaron al lugar, al punto donde ahora, DP is, what's a DP? ¿qué es el DP? Es la gente que está desplazada en el viejo país debido a la guerra. Los refugiados, hermanos, los refugiados los quieren meter a tal lugar. ¿Y qué está pasando ahorita en los Estados Unidos? Hermanos, esto no te lo va a decir nadie, porque a mí Dios me ha revelado cosas, hermanos. Y también sé cosas porque son cosas que yo leí, que se pueden comprobar ahora, libros que yo leí hace 20 años, que hablaban de la migración, que hablaban que iban a quitar los muros, quieren un mundo sin fronteras, ¿ok? Y es ¿por qué crees que hicieron esta crisis de inmigrantes en los Estados Unidos? Llegan todas estas caravanas misteriosamente financiadas, quién sabe quién está financiando estas. Las Naciones Unidas les da dinero a los refugiados aquí en México y los están pasando a todos a los Estados Unidos
¿Cómo es que 5,000 africanos aparecen en la frontera de Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana? Si son de África, no es que yo tenga nada contra los inmigrantes, yo fui inmigrante. Mi mamá me llevó a los 4 años a California, crucé por el cerro ilegalmente. Y he cruzado los Estados Unidos ilegalmente como unas 10 veces, hermanos. Son las que tengo de deportado. Pero de nuevo, hablando de la crisis de migración, ¿qué hacen 5,000 africanos que aparecieron misteriosamente en el puente, aquí en la línea fronteriza, la ciudad de Tijuana? ¿Quién los financió? Si no tienes dinero para comprar comida y te estás muriendo de hambre allá en África, ¿cómo vas a llegar aquí si no tienes dinero ni para comer? ¿Cómo vas a financiar y pagar un viaje alrededor del mundo? Ahora, todos estos llegaron con ropa de marca y con celulares. Alguien está financiando esto. Hay un plan, hay un complot. Y le digo que yo leí, es lo que dice él, lo que dice este viejito hace no sé cuántos años que se hizo este video. Dice que iban a ceder, a sembrar estos Países Bajos con desplazados. ¿O qué están haciendo ahorita, amigos, con esta crisis de la migración? Yo lo que leí es que van a abrir las fronteras con Estados Unidos, van a meter bastantes musulmanes, al rato van a hacer sus autoatentados y le van a echar la culpa al terrorismo, y con esa excusa del terrorismo van a engarrar a mucha gente y la van a encerrar. Ya hay cárceles, hermanos, al rato, pónganse pendiente con los videos que les voy a revelar sobre las cárceles que tienen listas ya como centros de concentración para el exterminio de las masas. Tienen guillotinas, tienen incineradores, hermanos, tienen ataúdes, tienen cementerios donde pueden, ya listos para enterrar a millones. ¿A quién planean matar? ¿A quién planean mocharle la cabeza? ¿A quién planean encarcelar, hermanos? Todo eso se los voy a mostrar, hermanos, sin lugar a duda. Y todas esas preguntas se las voy a responder, porque la Biblia tiene las respuestas, hermano. Y ahora tenemos más luz que antes. Antes los profetas quisieran tener la luz que tenemos ahora. Ni los discípulos tenían la luz que tenemos, ni la hermana White. Porque ahora ya se revelan las cosas, las podemos ver como están y podemos exponerlas. Ahora ya que tenemos el espíritu de profecía y vemos los eventos, ahora es más fácil exponer al hombre del pecado, exponer estas cosas, eso, y que ya no están escondiendo lo que están haciendo, hermanos. Pero ahora tenemos más luz que nunca antes. Una cosa que es importante, que no se lanzan bombas sobre el Vaticano. Bueno, mi esposa era la escenógrafa principal en el Vaticano, quiero decir, en el Pentágono en ese momento, y ella daba todas las órdenes, enviaba todas las órdenes a los grandes, y tenía órdenes de ver que ningún protestante volaba sobre el Vaticano y sobre Roma, porque temían que ellos con su propio ingenio quisieran tirar una bomba ahí. ¿Sabías que las autoridades de migración en Alemania eran católicos fuertes? Había una cantidad grande, fuerte de católicos, y que dejó entrar a los hombres que estaban entrenados en Nueva York para los matones que fueron a acabar con el zar y su equipo, y fueron enviados por él a Moscú, y se los llevaron a él y a sus hombres a Moscú en cajas de esas de tráiler. Se metieron a Moscú y abrieron los candados de estas contenedores de carga y los dejaron salir y subieron. Estás hablando de Lenin y Trotsky, sí. Él fue entrenado en Nueva York, ¿verdad que sí? Sí. Sí, eran una bola de malandros. Estaba hablando con Bobienko sobre muchas cosas, y él se metió a muchos lugares donde queríamos saber cosas. Pusimos 3 bufandas, se vistió como un sacerdote y se puso incluso
on beyond the priesthood. el velo del sacerdocio. Well, Bueno, because he spoke como él hablaba en 44 idiomas, más fluidez que yo hablo en inglés, este amigo de él, su nombre era Bobby, hablaba 44 idiomas y se vestía como un sacerdote y se metía e infiltraba a los católicos y sabía lo que estaban haciendo, hermanos. and his wife Y su esposa hablaba 33 idiomas con fluidez. Y él entiende lo suficiente en otros idiomas de inmediato, bien rápido, que los recoge, que se los aprende, like magic. como magia. The La guerra, la conferencia general lo usó como intérprete. Ahora está hablando de la Iglesia General Adventista, lo usó como intérprete para to go between, ir entre muchos de estos lugares. and he went to Europe and went Y to fue a Europa y fue a Asia a lot of these different y things. And when he muchos de estos lugares diferentes. went to Asia, Y cuando fue a Asia, he was over in y estaba Himalayan mountains, en las montañas himalayas, where it's so difficult to learn a language. donde es tan difícil aprender un idioma. He learned some things was going on in Europe, Él aprendió que había unas cosas sucediendo en Europa and he wanted to go over and find it out. So y él quería saber qué es lo que estaba sucediendo en Europa. he took an airplane and flew Entonces él agarró un avión y voló over there and hasta he allá dressed up like a y se vistió head man como un of the gran Catholic hombre de la Iglesia Church, and he Católica went in among the y se other fue men, entre estos hombres he purported that y he pretendió couldn't que no understand podía the language, entender so su he had to get an idioma. interpreter. Hizo que le consiguieran un intérprete, así que le consiguieron un intérprete y él entendió su lenguaje mejor que ellos And he understood everything they were y entendía saying, todo lo que estaban diciendo, saying about him. todo lo que estaban hablando sobre él. Imagínense, este hombre se metió, solicitó un intérprete y él entendía lo que los dos estaban diciendo, incluso lo que estaban diciendo sobre él. Por eso es que sabe tantas cosas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! And that way, why, Y luego de esa manera, he fooled them to where they él los thought he was engañó, a high dignitary. donde ellos pensaron que era un alto dignatario And he went in and found out y se things he metió didn't know cosas about. que no iba a aprender de otra manera. When Cuando he found out when he went to él se dio cuenta, Europe, cuando fue a Europa, they were planning on que getting estaban rid of planeando de deshacerse de Greek Orthodox Catholic la Iglesia Católica Ortodoxa griega. and one reason Y una razón por la que intentaron con los Illuminati, intentaron Russia a prevenir el banco en Rusia and they couldn't get the bank in Russia y no pudieron penetrar el banco en Rusia because the fact that the job was too por el hecho de que su trabajo era demasiado extraño, fue demasiado smart. inteligente para So they nosotros. said, well, the only thing Entonces dijeron, bueno, lo único que podemos we can do is do hacer whatever es renunciar, deshacernos del zar. What years? Okay. ¿Y qué años eran estos? Aquí algo muy importante. Fíjense cómo atacan primero el dinero, hermanos. Si ustedes han seguido los videos anteriores, vemos como en la cumbre mundial habla esta señora, la doctora Pipo, que dice que el dinero es el que rige todo en los superpoderes, hermanos. Tú controlas el dinero, la institución financiera de un país, tú controlas todo. Y ahora el Papa, los jesuitas, los bancarios, los internacionales, los globalistas, las transnacionales, son dueñas de todo, hermano. Ahora ya todos los recursos de cada país, todo el banco y todo el dinero le pertenece a ellos. Ahora, ¿qué más les falta obtener a ellos? Es el poder de los seres humanos, hermanos. Quieren que seamos sus esclavos, como una vez lo fuimos antes de que se hiciera América y cuando estamos en Europa, en el viejo mundo, hermanos. Cuando la humanidad, porque yo todavía no existía. Bueno, hermanos, llegaron a la conclusión, dice el viejito, que como no podían penetrar el banco, disculpen que diga, no recuerdo su nombre, el doctor, no recuerdo bien su nombre. Bueno, él era trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, dice que no pudieron penetrar el banco
y que se deshacieron de los zars. Era el ejército que controlaba a Rusia en ese tiempo, porque querían deshacerse de la Iglesia Católica Ortodoxo griega. O sea, no puede haber dos papas. Esa iglesia se dividió, hermanos. Decían que cuando apenas estaban el cristianismo en su apogeo en el tercer siglo, cuando Constantino se convirtió al catolicismo, al cristianismo según, pues había diferentes iglesias. Acuérdense que una de esas era Constantinopla, había una iglesia ahí, y decían que acá era el centro, la sede, no, y el Papa decía que Roma, en Constantinopla, y hubo división, pelearon la plaza y se dividieron la plaza, y pues el Papa de Rusia es el barbón ese ortodoxo. Si ustedes siguieron los videos que yo hice sobre Rusia, van a entender mucho de lo que estoy hablando. Bueno, sigamos con este reportaje, mis hermanos, con esta traducción sobre la infiltración de los jesuitas dentro de la iglesia adventista, para ver cómo trabaja el enemigo, hermanos. Well, this is way Bueno, back esto es hace mucho tiempo, before the antes de que tuvieron la Primera Guerra Mundial. Fin de parte 1. Hermanos míos, seguiré con parte 2 mañana. Vamos a estar, les repito, anunciando, presentando eventos actuales, traducciones, y vamos a estar hablando de la infiltración jesuita y de la apostasía, dentro cómo hemos sido, hermanos, ya infiltrados, hermanos. Y también vamos a estar sacando historia bíblica, hermanitos míos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.